Atención. Bien, estábamos viendo todo este proceso de cambio, ¿no? Todo este proceso de cambio de cómo se pasa de un Estado social, interventor, regulador, burocratizado, empresario, ¿no? ¿Cómo vas a pasar a un Estado que se retira de la economía, que desregula, que impulsa el mercado, que te despide gente, ¿no? que tiene otra visión de desarrollo? Basta con que uno apueste por el mercado y el otro no, para que vean las diferencias sustanciales y cómo estas cosas se proyectan en la administración pública. ¿No? Se proyectan en la administración pública. Cada Estado genera su propio marco normativo, administrativo. Cada tipo de Estado. Por lo tanto, tenemos un derecho administrativo muy propio del Estado social, que es el derecho que nos enseñaron en la universidad seguramente, y que este derecho vacacorso, ¿no es cierto? Además tenemos célebres docentes, había uno de la San Martín, ¿cómo se llaman? Profe, también de esa pausa, de esa promo, ¿no? 100 para arriba, ¿no es cierto? Deberían ya tener más de 100 años, ya esa promoción ya está retirada. Entonces, ese derecho cambió, ¿no? Ahora lo que vamos a ver es si las políticas, y esto no solamente, como le digo, afecta al Perú, no es un tema de América Latina. En América Latina tuvimos ese escenario. El asunto que no es un escenario pacífico, como conversábamos con algunos de ustedes hace un rato. No es un escenario pacífico, es un escenario de golpes de Estado. Es un escenario de militarización de las sociedades latinoamericanas. No, es un escenario de guerrillas, un escenario de sandismo, ¿no es cierto? La guerra de Nicaragua, de la intervención en Panamá, de Videla en Argentina, los Tupamaros en Uruguay, que uno de los guerrilleros fue el que ahora es presidente, pues, ¿no? Entonces, descender en el Perú, toda la organización, cuando la historia en el Perú se empieza a entender a partir de la crítica que hace de la izquierda, ¿no es cierto?, el marxismo a la historia del Perú. Entonces, este tipo de sociedades latinoamericanas empiezan a generar una larga crisis que dura 30 años. Y hay algunas que no salen de ella todavía. Hay unas que se van por los 40 y seguramente van a seguir. En estos tiempos se empieza a hablar de países viables y no viables. El Perú no era un país viable. Yo me acuerdo cuando estábamos en la universidad me decían el Perú no es viable, ¿no? Otros países eran viables, pero ahora no eran viables. ¿Qué significaba que no era viable? Es que iba a ser como un hueco en el mapa. No, es decir, Perú no estaba, ¿no? Bolivia es inviable, por ejemplo, ¿no es cierto? Bolivia es inviable, Paraguay es inviable. ¿Qué significa inviable? Son países que nunca van a prosperar, ¿no? Los países de África, determinados países de África condenados a desaparecer, ¿no? Y el SIDA aparece en África, la gente, el SIDA en África es peste, pues, ¿no? Ahí es donde comienza. Entonces, este consenso de Washington, en ese escenario de crisis de agotamiento del modelo, lo que empieza a plantear, como lo dije hace un momento antes de Brecht, son políticas públicas, ¿no? Esto está definido como políticas públicas: disciplina fiscal, prioridad del gasto público, inversión extranjera, privatización, desregulación, mercado, reducción del aparato estatal. En la administración pública también tuvo sus repercusiones. Vamos a ver primero cómo ha ido esto. Miren, van para llegar al final. El final es este que está acá, ¿ya? ¿Cómo ha sido esto en la administración pública? Si entramos a la administración pública del siglo XIX,
tenemos la administración pública de policía, el Estado gendarme, el Estado no interventor, el Estado de la propiedad privada. Ese es el Estado de la autonomía y la voluntad, el Estado que se somete al mercado, no interviene en la economía. Este Estado después cambia y se convierte en un Estado de fomento, ¿no? Es el Estado que va a trabajar las concesiones a finales del siglo XIX, ¿no es cierto? Un ejemplo en el Perú es el ferrocarril, la concesión de ferrocarril que hace Cáceres, pues. No, en Europa también se dio, en Francia especialmente, se empezó a dar, ¿no? Después el Estado pasa a otra etapa. Ya entrando en el siglo XX, el Estado empieza a prestar servicio público, ¿no? Empieza a prestar servicio público, lo va a prestar en forma directa, desarrollando esta idea, o en forma indirecta. Ya en el siglo XX, con este Estado intervencionista, el Estado se mete en la economía. ¿No? El Estado se mete en la economía. Esta es la época de Keynes, ¿no? El impulso que da Keynes. Keynes es en Estados Unidos y en América Latina Raúl Prebisch, y la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, que asumían dentro de su propuesta de desarrollo que el Estado tenía que intervenir en la economía, que había que fomentar la industrialización, que había que poner aranceles altos a efecto de que la industria, los productos extranjeros no entraran a nuestro mercado, ¿no? Ese es el esquema de América Latina. La Comisión Económica de América Latina, con la cabeza de Raúl Prebisch, después de la Segunda Guerra Mundial, la CEPAL es un órgano de las Naciones Unidas que se instalaron en el Perú y que Hungría no quiso. ¿A dónde se fue? A Chile. ¿Ya? Los vascos de la guerra con España se iban a venir al Perú. ¿Ya? No quisieron, Benavides, no quisieron, se fueron a Argentina y se fueron a Chile. Jiménez de Azúa quiso venir al Perú, no lo dejaron, se fue a Argentina. Y todos se asentaron en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Levantaron la Universidad de Buenos Aires. ¿No? Levantaron, ahora le queda el prestigio a la Universidad de Buenos Aires, es la única universidad ranqueada. Entonces, el Estado empieza a intervenir en la economía, ¿ya? Y después se mete a producir bienes, ¿no? Algunos de ustedes han viajado en el micro en Moradeco, como adorno de micro, así colgados. Empezamos a producir carros, ¿no? En América Latina, las empresas estatales, el Estado se metió a producir bienes. Se metió a producir bienes, ¿ya? Y servicios. Entonces, ¿qué empezamos a tener? Pues el Estado te daba agua, luz, teléfono, te vendía el carro, te hacía el carro, alimentos, tenía la distribución de ENSI. Estoy poniendo el caso peruano, ¿no? Pero esto se dio mucho en América Latina. Este modelo se dio mucho en América Latina. Y cuando ya está en esta etapa pasa a la siguiente. ¡Juá! Planificación, señores. Entonces el Estado se planificaba. Entonces, ¿qué empezamos a tener? ¿Han hecho CAI? Bueno, en el CAI, los militares con Marín, José Carmen Marín, deciden hacer los famosos planes de desarrollo. Y empezó a haber en el Perú, ¿no?, una serie de políticas que estaban vinculadas a planes de desarrollo a 5 años, a 15 años, a 10 años. Y eso se desarrolló en el INAP. El INAP quedaba frente a la Universidad Agraria, hasta que Fujimori lo desmanteló. Entonces, el Estado empieza a planificar. Todo iba bien mientras había plata. Ya, pero como ven, si ustedes comparan un Estado, un interventor, ¿no?, de policía, de fomento, que promociona la participación, o aquí cuando ya empieza a dar concesiones, ya, cuando empieza el Estado a meterse en la economía, empieza a producir bienes y servicios,
empieza a planificar y se le acaba el dinero, lo que tenemos es una profunda crisis. Es el inicio de la crisis. Y frente a esa crisis viene el siguiente discurso. Es el discurso, comienza con esto de public choice, ¿no es cierto? La elección pública. La elección pública era el Estado en el mercado. Y viene el paradigma gerencialista. ¿No? Viene el paradigma gerencialista. ¿Qué significa el paradigma gerencialista? Que el Estado empieza a adoptar organizaciones de la actividad privada. Entonces, ¿qué tenemos? Gerente municipal. Se pensaba que antes no era gerente municipal, antes era director municipal, ¿no? Y se empieza a cambiar varias cosas. Entonces, se empieza a asumir que el Estado puede moverse dentro, o la administración pública en general, puede moverse dentro de un esquema gerencialista, ¿no? Se empieza a impulsar el desarrollo del mercado y la participación del Estado en el mercado. Esto es consecuencia ya de lo que sería el consenso de Washington. ¿Ya? Este es el marco de la administración pública y el consenso de Washington. Esta es la nueva administración pública. Entonces se empieza a plantear la participación ciudadana, la flexibilidad y la desregulación. Entonces la administración pública empieza a trabajar por todos estos sectores. ¿No? Tratando de lograr en todas estas modalidades de presentación que el Estado sea cada vez más pequeño. Y que el Estado cada vez se vincule cada vez más a la sociedad. ¿No? ¿Y cuáles fueron las propuestas que se dieron? Si este es el esquema de la nueva administración, estas eran las ideas que hasta ahora están dando vuelta en la administración pública. Este no es un tema pasado, Pasado es esto. Esto es historia. Pero eso no. Eso no es historia. ¿Cuáles fueron las propuestas del consenso de Washington? Primero, reducción de la intervención estatal en la economía. El Estado se retira de la economía. La primera propuesta. Segunda, las reformas constitucionales y legales que permitieran el repliegue del Estado de la economía y que prohibieran la participación del Estado en la economía. Estas fueron las políticas públicas que se empezaron a impulsar, ¿no? Tercero, achica tus aparatos administrativos, todos tus órganos. Y eso es lo que empieza a hacer el Estado en América Latina. El Estado empieza a reducirse. Entonces, ¿qué tenemos? Se empiezan a reducir los programas gubernamentales, se empiezan a reducir los organismos, se empiezan a plantear reformas constitucionales. ¿No? Si ustedes empiezan a ver en América Latina, ¿no? Muchas de las constituciones están vinculadas a este periodo. ¿No? ¿No? Se reducen las empresas públicas, se empiezan a vender las empresas públicas. Eso es la reducción. El Estado empieza a vender porque además esto se te cruza con la crisis de la deuda, tenías que pagar la deuda, entonces empiezas a vender empresas públicas, el gasto se te empieza a recortar, empiezas a recortar personal, el Estado no empieza a tomar personal. Hay una disposición que siempre sale en la ley de presupuesto, ¿no? Que están prohibidos los nombramientos. El Estado, ¿y eso qué ha significado? Que hace más de 30 años en la administración pública se acabaron con los 276, Entonces, empieza a haber reducción del gasto, recorte de personal y empiezan a haber programas de despidos, incentivos para irse, ¿no? Y jubilaciones anticipadas. En América Latina la gente empieza, y esto aparentemente al Estado, por un lado, le permite reducir gente,
pero socialmente lo que genera es miseria, empobrece a la sociedad, ¿no? Empobrece a la sociedad. Y se empiezan a reorganizar todas las dependencias del gobierno. Todas las dependencias del gobierno empiezan a reorganizarse. Eso es lo que empieza a darse en toda América Latina, ¿no? Se empieza a plantear la eficiencia económica, se descentralizan las decisiones, se plantea el gobierno electrónico, ¿no? Ya, estas son cosas ya familiares para nosotros, ¿no es cierto? Se empieza a plantear el gobierno electrónico, ya, la desregulación, que ya hemos dicho, en compras, en personal, se plantea la institucionalización de la carrera administrativa. ¿Qué es lo que se empieza a hacer? Otro Estado. Se empieza a hacer otro Estado. En América Latina se empieza a hacer otro Estado. El primero que corre acá es Chile, ¿no? El primero que corre acá es Chile. Después sigue Argentina, Brasil, Colombia, bueno, y Perú, que como decíamos siempre llega tarde a la historia, ¿no? Cuando ya todos han jugado, Perú recién empieza a jugar, ¿no? Y Perú. Entonces, Perú estaba en la ingobernación pues en los 80, ¿no? En los 90 también. Entonces, se institucionaliza la carrera administrativa, ¿no? Y empezamos a tener consecuencias efectivas en ámbito jurídico. Lo que le pasó a América Latina, que está pasando hoy en Europa. El Estado que está haciendo crisis en Europa es el Estado que hizo crisis en nosotros, que es el Estado de Bienestar, ¿no? Que es el Estado de Bienestar. El Estado que está, y ese Estado que ha hecho crisis en Europa es el que ha generado todo el desempleo. ¿Cuántos? 5 millones de españoles hoy día estaban desempleados. 5 millones de españoles. Ni hablar de los griegos, ¿no? Es que en realidad los más fuertes son pues, los de primera categoría, ¿no? Francia, Alemania, Inglaterra. A partir de ahí, segunda categoría, Italia, España, ¿no? Tercera categoría están los griegos, los albaneses, todos los que están por ahí, pero ese Estado es el que está haciendo crisis ahora en Europa. Esa historia por eso ya la hemos vivido. ¿Qué es lo que le están haciendo hoy a los españoles? Le están quitando todos los subsidios. Todos los subsidios. Eso ya lo vivimos en el Perú. En el Perú ya no tenemos subsidios. La situación es dura para ellos, qué lástima, ¿no? Igual la vivimos nosotros en aquel momento. ¿Cuáles fueron las consecuencias en el ámbito jurídico? Surgió esta idea. Gaspar Ariño, ¿no? Habla de la huida del derecho administrativo. ¿En qué consiste la huida del derecho administrativo? Ahora sí estamos en tema. El derecho administrativo huye hacia el derecho privado. ¿Por qué? Porque su propia lógica no le servía. Si el derecho administrativo se quedaba en la lógica del Estado social, no le servía para poder organizar el nuevo Estado. ¿Qué hace el derecho administrativo? Se produce lo que se conoce como la huida del derecho administrativo, ¿no? Entonces, el derecho administrativo tiene que ser un mecanismo eficiente para el nuevo Estado. Y ahí viene la gran contradicción, ¿no? La huida del derecho administrativo buscaba la eficacia. Una administración pública eficaz, que ejecute, que comunique, eficiente, desburocratizar. Esa era el nuevo derecho administrativo. Y frente a ese nuevo derecho administrativo había el otro tema, el garantismo, ¿no? Es decir, cómo buscaba yo el equilibrio entre el garantismo, que era propio del sistema administrativo del Estado social, que te daba una serie de normas
que te regulaban la administración pública a efecto de garantizar varias cosas. Primero, que sea bien atendido. Segundo, que no se cometan actos de corrupción. Entonces, ¿cómo articulabas tú todo lo que era garantismo con eficacia? Y ese es uno de los primeros problemas que surgen en esta vía del derecho administrativo, ¿no? Buscar el equilibrio entre uno y otro. Entonces, la contradicción se presenta cuando la gobernanza, la nueva gobernanza, que se da en una economía de mercado, necesita un derecho administrativo más ágil del que hemos tenido. O sea, el anterior no era ágil. Entonces se necesita un derecho administrativo de nuevo tipo. Surge lo que se conoce también como el derecho administrativo económico. Se empieza a poner de moda el derecho administrativo económico, y en la administración pública la gente se tiene que reconvertir, porque tiene que volver a estudiar, porque el derecho administrativo que estudió, ¿cómo se llamaba nuestro profe? Con Bacacorso, no servía. No servía. Con un buen profe que sea, estaba en otro mundo, estaba en otra época, ¿no? Estaba en otra época. Se necesitaba un derecho administrativo que sea funcional a este periodo. Acá, esta es la coyuntura. La vía del derecho administrativo busca tener un sistema administrativo que sea útil en este nuevo escenario, ¿no? Un escenario en el cual ya se plantean paradigmas gerencialistas, la relación donde el ciudadano se empodera y donde el ciudadano exige al Estado, ¿no? Exige al Estado, donde se plantean desregulaciones, donde se privilegia el mercado. Ese derecho administrativo era nuevo. Ese derecho administrativo era nuevo. Ese derecho administrativo nunca lo habíamos tenido, ni en sueños, ni en sueños. Las universidades cambian sus estructuras curriculares, ¿no? Las universidades cambian sus estructuras curriculares, y lo que empezamos a tener, como lo digo, es esta búsqueda de un derecho administrativo mucho más eficaz, ¿ya? Pero la contradicción que se presenta es cómo plantear un equilibrio entre eficacia y garantismo. Ojo, la ley del Sistema Nacional de Control, uno de los principios es de la Ley de Procedimiento Administrativo General, habla de eficacia, pero en la ley, dentro de los principios de la 27785, está el principio de flexibilidad, que recoge el principio de eficacia, es decir, se privilegia el logro del objetivo ante el procedimiento. Antes era al revés, se privilegiaba el procedimiento en vez del logro del objetivo. ¿Ya? Esa es una diferencia sustancial. Hoy en día, dentro del principio de eficacia, se privilegia el logro del objetivo frente al procedimiento. Entonces, en una economía de mercado era mucho más factible buscar eficacia que garantismo, ¿no? Y esa es la contradicción que hasta ahora se da, ¿no? Esa es la contradicción que hasta ahora se da. Ejemplo, se necesita gastar, sácate un decreto de urgencia, ¿no? Elimina tapas de... Claro, ¿no? Y venga tu nombre. ¿Qué nombre se te ocurre? Pucha, si el otro es largo, ya, entonces abreviado. ¿Cómo se llama el proceso de selección? Proceso de selección abreviado. ¿Ya? Perfecto. Se logró gastar la plata. ¿Cuál es la garantía que se gastó bien? La eficacia es que se gastó. Pero la garantía, ¿cuál es? ¿Se gastó bien? Ya, esa es la contradicción que se tiene hoy en día. Ya, entre la eficacia del derecho administrativo y el garantismo, que esté bien gastado. Y esa es una contradicción no resuelta. Esa es una contradicción no resuelta. Entonces, un primer punto es que la vía del derecho administrativo tiene que ver con esta búsqueda de la eficacia, ¿no?, ante el garantismo.
Además, bueno, esto ya lo dije, el derecho garantista buscaba pues un comportamiento previsible, ¿no? ¿Qué era lo que hacía este derecho garantista, ¿no? A través de determinados trámites, establecer el comportamiento previsible de la administración. Y esto sí, esta eficacia va a empezar a relegar varias formas de la administración pública, varias formas de procedimientos, varios tipos de procedimientos. Y surge el otro elemento. Si uno fue la vía del derecho administrativo, esta vía del derecho administrativo tiene su exteriorización en otro principio que va a tener rango constitucional, el principio de subsidiariedad, que es el otro elemento. Yo no puedo hoy en día meterme en temas de derecho administrativo si es que no tengo claro el tema de la subsidiariedad del Estado en una economía de mercado. Si yo este tema lo hablaba hacía 40 años, sencillamente no había estado en eso. No existía. ¿Por qué? Porque en una economía donde el Estado es interventor, el Estado es regulador y el Estado se compra y se vende a sí mismo, ni ley de contrataciones tiene, pues. Por eso no había ley de contratación. Todo se movía por reglamentos. Recién la 26850 se da en el marco de consenso de Washington. Recién tenemos ley, después de 200 años de historia republicana. La anterior ley fue la ley de India. Es decir, desde la ley de India no habíamos tenido una ley de contratación. La ley de contratación era del 98, creo, 97, la 26850. ¿No? La 26850. Entonces, el otro elemento es este que está acá, el principio de subsidiariedad. Y es claro, ¿no? El Estado interviene en la economía apoyando a los demás sectores empresariales o realizando tareas que ninguno de ellos realiza. Esta es la visión positiva. ¿Ya? Entonces tienes un Estado que va a intervenir en la economía. Perfecto. Pero va a intervenir en la economía para apoyar a los sectores empresariales. Por lo tanto, tienes un Estado que interviene para el desarrollo del sector privado. Ya no es un Estado que interviene para regular, sino que tienes un Estado que interviene para apoyar a los sectores empresariales. O, dice, para realizar tareas que ninguno realiza. Por lo tanto, el Estado solamente puede intervenir en la economía y hacer alguna actividad económica cuando el privado no es capaz de hacerla. Cuando el privado no es capaz de hacerla. No puede competir, y este es lo negativo, no puede competir directamente mediante su actividad empresarial. Por lo tanto, el Estado o una empresa pública no puede competir con un privado. Una empresa pública no puede competir con un privado. Y este principio de subsidiariedad, ¿no?, va a ser recogido por la Constitución también. Dice, el Estado se debe ocupar el punto de reserva en materia económica. ¿Cuáles son los aspectos de este principio de subsidiariedad? Tiene dos. Primero, la subsidiariedad institucional. Las decisiones se van concentrando de abajo hacia arriba, ¿no? Se van a través de los distintos gobiernos, pero a la vez se les va dando capacidad de decisión. Entonces tú tienes tu nivel de gobierno con capacidad de decisión. Eso se llama descentralización. Y en la descentralización te descentralizo poder y recursos. En la desconcentración te puedo mandar recursos, pero la decisión se queda arriba. Se queda arriba. ¿Ya? Entonces, la subsidiariedad institucional significa empezar a delegar lo que se pueda delegar hacia abajo. La ley de regionalización se da en este escenario. Se da en este escenario. Entonces, ¿qué es lo que tienes? 3 niveles de gobiernos y cada uno de ellos, ¿no?, con distintos niveles de capacidad para ejecutar gasto o tomar decisiones. El problema es que en el Perú esto, debido a lo que ya hemos comentado, que es la burocracia, la carencia
y una burocracia eficiente muchas veces impide la realización de los fines. El otro es la subsidiariedad estatal, ¿no?, que está vinculada a la relación Estado-individuo. Y esto sí está directamente relacionado con la intervención económica, ¿no? El Estado no puede intervenir para distorsionar las relaciones económicas de los privados. ¿Cómo se plasmó esto en el caso peruano? ¿Cómo se plasmó esto en el caso peruano? Primero, régimen económico de la Constitución del 93. ¿Qué es lo que dice? Artículo 58. La iniciativa privada es libre. Se ejerce bajo una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción, empleo, salud. Promoción. Iniciativa privada. Es otro Estado al que estamos entrando. ¿No? Es otro Estado al que se entró. Un Estado en el cual imaginarse a ese Estado que había estado vigente en los 70 era imposible, ¿no? Igual, artículos 59 y 60. El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y de empresa, ¿no? Reconoce el pluralismo económico. Dice, solo por ley expresa el Estado puede realizar subsidiariamente la actividad empresarial directa o indirecta por razón del alto interés público o de manifiesta convivencia nacional. Nada más. Ya no es que el Estado puede crearse una empresa. En todo caso tiene que pasar por el Congreso. Y eso hasta ahora no se da. El Estado no ha vuelto a ser una empresa. El Estado no ha vuelto a ser una empresa. ...61 y 72. Todos estos artículos están relacionados con el nuevo rol del Estado en la economía y tienen que ver directamente con las normas administrativas. El Estado facilita y vigila la libre competencia y empieza a hablar de los contratos ley, ¿no? Los contratos ley se regulan por el Código Civil. Los contratos ley se regulan por el Código Civil. Y a través de estos contratos ley el Estado establece garantías. Esto normalmente tiene que ver con la inversión extranjera, ¿no? Acá lo tienen ustedes. El contrato ley da garantías a la inversión extranjera, se lo dejo ahí, ¿no? Se establece ya no hay de que yo soy peruano y por lo tanto soy nacional y por lo tanto debo tener privilegios, ¿no? Se acabó. Tanto el nacional como el extranjero tienen las mismas condiciones, reciben el mismo trato. Tanto el nacional como el extranjero reciben el mismo trato. Eso no había antes. Por lo tanto, en el mercado y en la relación con el Estado, el nacional y el extranjero van a recibir lo mismo. Y bueno, tanto nacionales como extranjeros se les establecen los límites del caso, ¿no? La concesión de los bienes de dominio público, y si esta es la Constitución del 93, lo que tuvimos más adelante fue el 662 y el 757. En el 91-92 se promulgaron otros decretos legislativos, antes del golpe. Antes del golpe de Estado, el Perú ya estaba encaminado. La Constitución del 93, el golpe del 5 de abril del 92. Antes del golpe de Estado se promulgó, ahí está el 91, ¿ves? Se promulgó el 662. ¿Qué era lo que tenían estos decretos legislativos? El nuevo régimen de estabilidad jurídica a las inversiones extranjeras y la ley marco para el crecimiento de la inversión privada. Nuevamente vuelvo acá. ¿Dónde estás? Estamos acá.
Estamos nuevamente acá. Este es nuestro escenario. El 662 y el 757. Ya, se da en este escenario. Entonces, esta norma es la primera en su tipo. Es la primera en su tipo donde el Estado asume su nuevo rol, sin necesidad de tener una nueva constitución. Por eso algunos dicen que la constitución del 79 también era viable para hacer este tipo de cosas, ¿no? Sin necesidad de tener una nueva constitución, tuvimos el 662 y el 757, que es todo el régimen de estabilidad jurídica a las inversiones extranjeras y ley marco de crecimiento en la inversión privada. Después tuvimos en el 97 otra norma importante fue esta, la 26850. ¿Qué era lo que pasaba con la 26850? Que es la nueva ley de contratación del Estado. Como lo dije hace un momento, hasta antes de la ley, antes de 1997, el Estado no había tenido nunca una ley de contrataciones. Siempre las contrataciones públicas se habían movido por decreto supremo o por reglamento. Es más, hubo un periodo en el cual cada ministerio tenía su propio reglamento de contrataciones y no teníamos un marco normativo que unificara. La 26850 lo que hizo fue establecer mecanismos mediante los cuales se uniformizaban procesos. Se estaban cumpliendo los objetivos de la nueva administración pública. Se uniformizaban procesos, pero además al Estado se le metía un nuevo tema, al tema de los arbitrajes. Pero además se empezaba a hablar de otro tema, los contratos administrativos. Hoy en día recién se están enseñando en las universidades contratos administrativos. Antes solamente llevábamos contratos en las facultades. Hoy en día como electivos se llevan contratos administrativos, pero eso no teníamos antes. Eso no habíamos tenido antes. Entonces la ley de contrataciones lo que hace es crear un marco jurídico para una área crítica del Estado. Porque el Estado es a través de esta ley de contrataciones donde empieza a ejecutar gastos para atender el interés general. Pero además lo hace en un mundo en el cual le dicen ya no puedes contratar con las empresas públicas. Por lo tanto el Estado no se vende a sí mismo porque está prohibido por la Constitución. El Estado no se vende a sí mismo. Y a nosotros los abogados nuevamente nos obliga a reconvertirnos para saber qué es lo que está pasando, qué es este mundo, ¿no? ¿De qué se trata? Si antes era más fácil, con precios controlados todo se manejaba. La 26850 es la primera norma en ejecución de gasto relevante, relevante y sumamente importante para la economía del país, pero además es sumamente importante para el derecho administrativo porque en realidad lo que hace es cambiarnos el escenario. A todos los que nos dedicamos a esto nos cambia el escenario, nos pone en un nuevo mundo del mundo de los contratos administrativos, y cuando mete el tema del arbitraje lo cambia más todavía, ¿no? La otra norma importante ya es esta que está acá, Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada. Si las primeras normas que se dan, el 662 y el 757, se ubican a nivel ejecutivo, con esta norma lo que se hace es fomentar la inversión a nivel de gobiernos regionales y municipalidades. Por lo tanto, el mundo de la administración pública hacia abajo también empieza a ser afectado por los cambios, ¿no? Empieza a ser afectado por los cambios. Entonces, surge esta norma, y esta norma también ha cambiado el panorama a nivel de municipalidades, ¿no? Bueno, las que al menos se han preocupado por mejorar su gestión. Después de esto surgen otro tipo de normas. Estas ya son en la época de Alan II, ¿no? Que es la asociación público-privada. Que si nosotros
Podemos buscar sus antecedentes, está por acá. Está por acá, pero esta vez la asociación público-privada ya es una forma de concesión mucho más refinada, ¿no? De nuevo tipo. Entonces, la asociación público-privada es otra norma que va a ser consecuencia de todo este proceso. Y después tenemos obras por impuestos, ¿no? Y después tenemos obras por impuestos. Y finalmente tenemos el decreto legislativo del día 17, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que el día 17, ese es nuevo, el día 17, ¿no? El día 17 se le acaban de promulgar, ¿no? El día 17 corona todo este proceso, ¿no? Todo un proceso de cambios que se han venido dando a lo largo de los últimos 80, 90 años, y en el Perú los cambios vinculados a la administración pública dentro de la nueva gobernanza se han dado en los últimos 20 años, ¿no? 20 años. ¿Cuál es la consecuencia? Que tenemos hoy en día una nueva administración pública, tenemos un nuevo marco legal, tenemos un nuevo derecho administrativo, tenemos un nuevo escenario que exige a los operadores de la norma, nos exige cada vez más que estemos con mayor conocimiento y más atentos a los cambios que constantemente se vienen dando, no solamente en este tipo de normas, sino también en los manejos presupuestarios. El día de mañana creo que viene un colega que va a hablar sobre el SNI. Claro, voy a hablar sobre el SNI, que es otro punto nuevo, ¿no es cierto? Es otro tema nuevo que va a entrar en la nueva administración pública, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro pero oscuro? ¿Está bien? Muy bien. Yo creo que vamos a terminar un poco temprano hoy día. Pues muchas gracias. Mañana los esperamos a las 7. Gracias. Mañana viene el SNI, ¿no? Visita Carlos Soto. El otro Carlos Soto. El otro Carlos.